Gracias, José Luis Mendoza. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Mira, como mencionaba anteriormente, haciendo referencia a montos presupuestarios, y decía que el presidente Luis Abinader hoy, cuando dio un resumen del asunto del comportamiento del gasto público correspondiente al año pasado, ustedes recuerdan que aquí se aprobaron dos presupuestos complementarios. Se aprobó el presupuesto normal, el presupuesto del año 2020, que se aprobó en diciembre, noviembre, diciembre, que era un presupuesto que ascendía en total a 997 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno iba a gastar, iba a recibir de ingresos 750 mil millones, iba a gastar 861 mil millones e iba a tener un déficit de 144 mil millones de pesos. La otra diferencia para completar los 997 mil millones de pesos eran de asunto de vencimientos de deuda. Por lo tanto, había que buscar prestado 247 mil millones de pesos. Luego vino la crisis, el COVID y esto, entonces se aprobó un presupuesto complementario en junio de este año. Ese presupuesto complementario aumentó el presupuesto de 997 mil millones de pesos a 1.070.000 millones de pesos. La estimación de ingresos, que era de 750 mil millones, se redujo la estimación de ingresos a 673 mil millones de pesos. Y la estimación de gastos, que era de 861 mil millones, se aumentó a 906 mil millones de pesos. Entonces, el déficit, la situación de caída de los ingresos y aumento del gasto, obligó al gobierno a buscar 150 mil millones de pesos prestados adicionales a los 247 mil millones de pesos que ya estaban contemplados para buscar prestados en el presupuesto del año 2020 antes del COVID. Por lo tanto, entonces, cuando tú le sumas a los 247 mil millones de pesos, 150 mil millones de pesos, entonces son 397 mil millones de pesos. Entonces, la estimación de déficit, incluyendo no solo el déficit de ingresos y gastos, sino también el déficit para buscar dinero prestado para completar o para pagar deuda vencida, eso todo sumaba 397 mil millones de pesos. La estimación de deudas del gobierno para este año con el primer presupuesto complementario. Cuando llega el gobierno del presidente Luis Abinader, entonces los estrategas económicos del presidente observan y dicen, miren señores, la estimación de ingresos que se hizo, que se redujo en el presupuesto complementario de 750 mil millones a 673 mil millones, la situación va a ser peor, porque la economía se ha caído en una proporción mayor a la estimada, las recaudaciones se han caído en una proyección mayor a la estimada, y la estimación de ingresos, en vez de ser 673 mil millones en el presupuesto complementario, va a ser de 610 mil millones. Quiere decir que va a ingresar menos dinero. Va a ingresar entonces, 63 mil millones menos de lo que se estimó en el primer presupuesto complementario. Pero al mismo tiempo, la estimación de gastos, que era de 906 mil millones, va a aumentar. Se van a necesitar 1.045.000 millones. Vamos a recibir menos dinero de lo que se tenía previsto y vamos a tener que gastar más de lo que se tenía previsto. Entonces, por eso se aprobó un presupuesto, segundo presupuesto complementario, ya en la gestión de Luis Abinader, en septiembre de este año, de 1.209.000 millones de pesos, de los cuales se iban a destinar para gastos 1.045.000 millones. Entonces, para eso fue necesario entonces aumentar la estimación de solicitud de préstamos en 202 mil millones de pesos más, adicionales a los 397 mil millones de pesos. Por eso, al sumar 397 mil millones de pesos prestados, más 209 mil millones de pesos, 202 mil millones de pesos adicionales a buscar prestado para poder complementar el presupuesto que ya se determinó que íbamos a tener menos ingresos y mayores gastos en el segundo complementario. Entonces, por eso fue necesario llegar a el monto de 599 mil millones de pesos prestados el año pasado. Un monto a todas luces histórico, para completar el presupuesto. Repito lo que dije anteriormente. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, pues tomó ese dinero prestado, lo solicitó prestado. La última partida fue de 3.800 millones de dólares. Como usted lo lleva pesos, bueno, son 200 y tantos miles de millones de pesos. Bueno, se tomaron prestados los 599 mil millones de pesos. Ya con eso y la estimación de 610 mil millones de pesos de ingresos, el gobierno tenía el presupuesto completo. Ya tengo el presupuesto completo.
¿Qué es lo que ha informado Luis Abinader ahora? Luis Abinader ahora le dice al gobierno, al país, miren señores, el presupuesto complementario, nosotros estimamos que iban a ingresar 610 mil millones de pesos solamente. Pero la eficiencia recaudatoria de aduana, de impuesto interno, lo que usted quiera, nos permitió aumentar las recaudaciones por encima de lo estimado, de lo estimado, de lo último estimado, que eran 610 mil millones, porque recuérdense que la primera estimación fue de 750 mil millones. O sea, la estimación de ingresos se cayó en 140 mil millones. Luego entonces, con base en esa nueva estimación de 610 mil millones, el gobierno logró recaudar 3.75% más, es decir, 22 mil millones de pesos por encima de esa estimación, 610 mil millones. Entonces se recaudó, en vez de 610 mil millones que se programó en el segundo presupuesto complementario, recaudó 632 mil millones de pesos. Entonces eso indica que se ganó ahí 22 mil millones de pesos por encima de lo que originalmente había estimado, 22 mil millones. Luego, el gobierno, que tenía previsto gastar al cierre del año 1.045 billones, logró reducir el gasto y en vez de gastar ese monto, gastó 978 mil millones de pesos. Por lo tanto, gastó 55 mil millones de pesos, más o menos, 54, 55 mil millones de pesos, menos de lo que tenía previsto gastar. Cuando usted suma los 22 mil millones de pesos que se recaudaron por encima de la última estimación de ingresos, más los 54 mil millones de pesos que se dejaron de gastar, o sea que no se gastaron en la proporción que se redujo el gasto, eso le da más o menos 77 mil millones de pesos. Entonces por eso el presidente dice hoy, hemos logrado reducir el gasto en 77 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque aumentamos el ingreso en 22 mil millones de pesos por encima de lo que últimamente habíamos estimado y redujimos el gasto en 54 mil millones de pesos por debajo de lo que últimamente en el segundo presupuesto complementario se había estimado. Eso es lo que da 77 mil millones de pesos. Una meta que el mismo presidente había estimado ya en octubre, noviembre, la había estimado en 80 mil. Yo recuerdo cuando él declaró, dijo, señora, nosotros hemos reducido el déficit en 60 mil millones y vamos a llegar a 80 mil millones al cierre del año. Bueno, llegó a 77 mil millones de reducción del déficit. Eso es excelente. Excelente, eso no tiene cuestionamiento. Porque el que quiera cuestionar eso, bueno, mira, pero como quieras endeudamiento, sí, yo mismo lo acabo de decir, como quieras endeudamiento, pero de todas maneras, si tú lograste hacer algunos ajustes, ya te metiste en el endeudamiento que dijimos y lograste como quiera cerrar el año con esa holgura de 77 mil millones, bueno, pues felices todos, más tomando en cuenta dos aspectos importantes. Uno de ellos, que lo mencioné hace un rato, que fue el de la extensión de determinados programas sociales que van a implicar gastos adicionales. Se estima que alrededor de 21 mil millones de pesos adicionales que el gobierno todavía no lo ha recaudado en este año y ya tiene previsto gastar ese dinero de más por encima de lo presupuestado originalmente, 21 mil millones de pesos. Entonces, bueno, ¿de dónde va a salir ese dinero? Bueno, de lo que me está sobrando en el 2020. Pero también está el otro aspecto, señores. El gobierno del presidente Luis Abinader aprobó un presupuesto para este año 2021 de alrededor de 1.037 mil millones de pesos, más o menos, donde está estimando ingresos por 747 mil millones de pesos. 747 mil millones de pesos, la estimación de ingresos para este año. Ahora, dentro de esa estimación de ingresos, hay alrededor de 89 mil millones de pesos que se estima que se van a recaudar con base en la venta de activos del Estado, empresas donde el Estado es accionista o empresas donde el Estado es 100% propietario, que el gobierno tiene previsto vender alguna parte de esas acciones y con eso entonces recaudar 89 mil millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Que es muy difícil en un año
organizar un proceso de venta de activos del Estado, porque eso implica aprobación legal, eso implica cierta logística, valoraciones, hay que hacer tasaciones de valor de mercado, hay que hacer licitación pública internacional, eso previamente tiene que el Congreso aprobarlo. Usted dirá, bueno, pero el Congreso como quiera del PRM lo van a aprobar de una vez, sí, pero como quiera una burocracia, es un proceso. Y ese proceso puede ser que se tarde más de los 12 meses del año 2021. Entonces puede ser que esos 89 mil millones de pesos no se consigan por esa vía. Pero ya el gobierno tiene más o menos una reserva ahí de 77 mil millones de pesos, de los cuales tú vas a descontarle 17 mil, 21 mil millones de pesos para el asunto de los gastos sociales. Y eso le puede servir de respaldo, aunque no es un dinero de un año calendario, le puede servir de respaldo por si acaso no logra la meta de recaudación este año de los 746 mil millones de pesos. Y así no tendría un déficit mayor. Pero aparte de eso, el gobierno tiene otra carta bajo la manga, que fue aquella renegociación que hizo de una parte de la deuda pública. Ustedes recuerdan el año pasado, en diciembre, a principios de diciembre, que el Ministerio de Hacienda renegoció una parte de la deuda pública para extender plazos y reducir tasas de interés. Eso le permitirá al gobierno este año 2021 reducir en 25 mil millones de pesos la estimación de gastos programados para pagar vencimientos de deuda este año. En 25 mil millones. Se tenía previsto que iba a gastar más o menos para pagar vencimientos de deuda este año, qué sé yo, 160 mil millones, 180 mil millones. Bueno, pues va a gastar entonces, en vez de 180 mil millones, va a gastar 155 mil millones, por poner un ejemplo. Entonces, va a gastar 25 mil millones de pesos menos. Pero ¿qué resulta? Que ya el Congreso Nacional le aprobó al gobierno la autorización para tomar prestados los montos necesarios para pagar la estimación de vencimiento de deuda de este año, independientemente del ahorro de los 25 mil millones. Por lo tanto, cuando el gobierno vaya al mercado internacional y tome ese dinero prestado, va a tomar un dinero prestado para pagar unos vencimientos de deuda, pero va a pagar menos de lo que tenía previsto. ¿Qué cantidad? 25 mil millones. Lo ideal es que el gobierno, como quiera, tome ese dinero prestado completo. No que le reduzca 25 mil millones a lo que va a tomar prestado, sino que lo tome completo y guarde esos 25 mil millones. Porque así tendrá 25 mil millones de pesos de reserva, más lo que le está sobrando del año pasado, por si acaso no logra la meta de vender activos del Estado por el orden de los 89 mil millones de pesos para este año, que sería lo que le permitiría completar la estimación de ingresos de este año sin incurrir en un aumento mayor del déficit que ha estimado. Por eso te han oído alguna gente que dice, no, porque este presupuesto está sobrevaluado. El gobierno está sobreestimando sus ingresos. Sí, es verdad, posiblemente lo esté sobreestimando, pero también se está preparando para que esa sobreestimación no se le desborde, porque tiene ya en reserva alrededor de 77 mil millones de pesos que le sobraron del año pasado, y tiene también en reserva 25 mil millones de pesos que va a dejar de pagar este año por compromisos de deuda, y eso entonces le puede permitir compensar en caso de que haya una reducción o una recaudación por debajo de lo originalmente estimado. Como quiera es deuda, pero es deuda ya aprobada, es deuda ya programada, es deuda que ya el Congreso le autorizó. Por lo tanto, es una deuda que deberá asumir y que deberá entonces administrar con inteligencia para evitar aumentos mayores del ya abultado déficit fiscal.